Luego escaneen el código y pues nos hagan llegar sus preguntas para el final de la última conferencia. Vamos a cerrar con un platillo exquisito. Bueno, hemos venido hablando un poquito de la enfermedad de Parkinson avanzada y pues se nos ha recalcado la parte clínica en el reconocimiento de la enfermedad. Doctora Mayela nos ha hecho todavía más énfasis en esa parte, ¿verdad? En el tiempo de llevarnos de observar el fenómeno del movimiento, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico preciso y el diagnóstico diferencial muchas veces. Eso requiere tiempo en el consultorio y eso requiere también observar a veces al paciente, no en una consulta, sino en varias consultas. Y para eso tenemos una última conferencia, que es una sesión de casos clínicos comunes e infrecuentes. Para esto, pues tenemos una excelente amiga también que nos va a facilitar sus conocimientos. Ella es la doctora Carolina Beatriz Cepeda Salazar, pues es neuróloga y especialista en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas de acá del país. Empezó sus estudios de educación superior en 2016 en la Universidad Evangélica de El Salvador como médico general. Luego hizo sus estudios de medicina interna en la Universidad de El Salvador. Luego, de 2019 a 2021, pues trabajó como neuróloga en el Hospital Rosales y luego hizo sus estudios de alta especialidad en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México. Durante su experiencia, pues ha tenido la oportunidad de trabajar como médico externo en el Hospital Nacional Sacamil, medicina interna en el Hospital Nacional Rosales, residente en el Hospital de Neurología, en el Hospital de Rosales también, y pues luego fellow de trastornos del movimiento en el Instituto Manuel Velasco Suárez. Pertenece a varias asociaciones, ha hecho varias publicaciones y bueno, pues nos va a colaborar con sus conocimientos en esta ocasión. Doctora Cepeda. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle al comité organizador por permitirme participar en este congreso internacional, ¿verdad? El 13º Congreso Internacional de Neurología para no neurólogos, y es un honor para mí estar en el mismo módulo que mi profesora y que personalidades de gran importancia a nivel internacional. El objetivo de esta plática es poner en conjunto todos los conocimientos vertidos en las dos ponencias anteriores. Y el objetivo es traerles una diversidad de casos clínicos. Son 3 casos clínicos que voy a desarrollar. Bueno, continuando, como les mencionaba, son casos clínicos comunes e infrecuentes. A manera de agenda, vamos a ver cómo la clasificación de los trastornos del movimiento, dependiendo del tipo de trastorno del movimiento, el abordaje diagnóstico en aquellos pacientes con trastornos de movimiento y algunos escenarios frecuentes e infrecuentes. En cuanto a la clasificación, ya se mencionaba en las conferencias anteriores, ¿verdad? Los trastornos del movimiento podrían ser hipocinéticos si estamos hablando de una disminución del movimiento, y en esos trastornos hipocinéticos vamos a incluir lo que son los parkinsonismos, que es un espectro amplio de patologías, y los trastornos hipercinéticos en aquellos donde hay un aumento del movimiento. Los pacientes que vamos a desarrollar lo abordamos de la siguiente manera. Primero vamos a identificar la fenomenología, como muy bien se han dicho en las pláticas anteriores. Vamos a ver la característica propia del movimiento, vamos a identificar la ritmicidad, la velocidad, la forma de presentación o la distribución, y eso nos va a orientar para que en la práctica clínica, en el día a día, en el consultorio, nosotros podemos aproximarnos a un diagnóstico sin necesidad de tener que ocupar estudios complementarios como resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones, como ya lo mencionaban. Luego, el segundo paso sería una aproximación sindrómica. En muchos casos, el trastorno del movimiento no está puro, sino que se coexiste con otro trastorno del movimiento y ahí integra un síndrome. Y luego vamos a hacer una afiliación etiológica, ya sea si es primariamente neurológica o si puede ser secundaria. Este slide nos va a servir para poder ir abordando los diferentes casos que voy a presentar. Y el escenario clínico, el primero, es un masculino de 52 años de edad, su escolaridad es de bachillerato, su ocupación es comerciante. Dentro de los antecedentes personales, pues un cafeísta, un consumidor de 1 a 2 tazas de café al día, no era tabaquista, no actividad física. Estos datos los traigo a colación
justo por lo que mencionaban en las presentaciones anteriores, muchos de los factores medioambientales o exposición a tóxicos nos puede dar una orientación de cuál causa puede ser el origen de esta enfermedad o de este síndrome. En cuanto a los antecedentes familiares, estamos hablando de un hermano de 60 años con un temblor que se hizo diagnóstico 10 años antes, es decir, el hermano de este paciente tenía 50 años cuando se le hizo el diagnóstico de temblor. No sabe precisar si fue un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero solo en el dato él mencionaba que presentaba temblor. En los antecedentes médicos, tiene antecedentes de múltiples traumas por accidente automovilístico, un episodio de SARS-CoV-2 en el 2022 y no enfermedades crónicas. En cuanto a la historia actual, cuando se presentó el paciente a la consulta, cabe mencionar que todos estos pacientes son de la Clínica de Trastorno del Movimiento del Hospital Nacional Rosales, y en la historia en la que se presentó el paciente mencionaba que en el 2018 inició con un movimiento involuntario del quinto dedo de la mano derecha y observaba que esto se presentaba más que todo cuando se encontraba en reposo. En el 2019 este temblor de la mano derecha progresa y presenta también un temblor en el miembro pélvico derecho, que además de eso se acompaña con lentitud, un enlentecimiento global de los movimientos. En el 2020, esta persistencia del temblor de predominio derecho, como les mencionaba, se agregan los enlentecimientos globales del movimiento y la familia empieza a notar que tiene una disminución en el volumen de la voz y una disminución en la gesticulación facial. También se comentan síntomas no motores, que son importantes en cuanto al abordaje en la presente enfermedad de estos pacientes. Él presentaba estado de ánimo del 2018, ya tenía apatía, ya tenía tristeza, tenía labilidad emocional, tenía trastornos del sueño como un insomnio de inicio y trastornos gastrointestinales como estreñimiento. Ya al examen físico podemos observar en el video un evidente enlentecimiento del movimiento, ¿verdad? No hay disminución de los movimientos espontáneos. Al hacer la escala unificada para enfermedad de Parkinson de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, empezamos a ver movimientos repetitivos como es el golpeteo de los dedos. Hay una disminución en la amplitud y en la velocidad del movimiento, lo que les mencionaba al principio de la fenomenología. Aquí no solo el paciente tiene una disminución del movimiento, ¿verdad?, sino que también tiene una disminución en la amplitud del movimiento, tanto en el golpeteo de los dedos como en la agilidad de la mano o agilidad del puño y en la pronosupinación. Usualmente, como se mencionaba con anterioridad, se puede ver desde la práctica clínica. Vemos incluso el temblor en reposo cuando él está realizando el movimiento con la extremidad izquierda, vemos cómo ya empieza un temblor en reposo en el miembro torácico derecho. Ese paciente puntuó para la escala unificada de enfermedad de Parkinson y trastorno del movimiento con 51 puntos. Dentro de otros hallazgos que se presentaron, también tenía hipomimia facial, bradifrenia y rigidez. Una rigidez grado 2 en el hemicuerpo derecho, es decir, no necesitaba maniobras de activación, sino que ya se sentía la rigidez cuando se evaluaba el hemicuerpo derecho, y en el hemicuerpo izquierdo sí necesitó maniobras de activación, por eso se clasificó como grado 1. En cuanto al abordaje que se le hizo en la clínica a este paciente, el paso 1 es determinar la fenomenología. Como les mencionaba, a veces no es un solo trastorno de movimiento puro, sino que puede coexistir con otro trastorno de movimiento. Entonces, en este paciente teníamos temblor, un temblor en reposo, teníamos la bradicinesia y tenemos la rigidez. Tomando en cuenta los criterios del 2015 de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, tanto bradicinesia como temblor o bradicinesia y rigidez, tomando como pivote la bradicinesia, que es la que siempre tiene que estar presente, esto integra un síndrome rígido asinético, lo que conocemos como un parkinsonismo. En cuanto al parkinsonismo, tendríamos que abordar, en ese momento tenemos que evaluar si puede ser una causa primaria o puede ser una causa secundaria. En el caso de este paciente se abordaron causas secundarias, se identificó un perfil tiroideo, el perfil tiroideo estaba normal, vimos si eran causas endocrinológicas, sus pruebas de función
tiroides estaban normal, ¿verdad? Sus pruebas de función renales también estaban normal, algún déficit vitamínico, el nivel de vitamina B2 estaba normal y no había exposición a fármacos. Entonces descartamos la causa secundaria, nos quedamos con una causa primaria y a determinar si era una enfermedad de Parkinson clásica o un parkinsonismo atípico, llámese una atrofia de múltiples sistemas, una parálisis supranuclear progresiva o una demencia por cuerpo de Lewis. Se le tomó una resonancia magnética cerebral en el cual se descartó que tuviera alguna enfermedad de sustancia blanca. Cabe mencionar que el resonador de nuestro hospital es de 1.5 teslas, no tiene una secuencia en T2 ponderada en susceptibilidad magnética como para poder observar el signo del colibrí, pero como muy bien se dijeron en las dos ponencias anteriores, el 95%, de 75 a 85% del diagnóstico lo podemos hacer solo con la clínica. Entonces aplicamos los criterios diagnósticos de la Sociedad de Trastornos del Movimiento y sabemos que tienen dos niveles de certeza, como ya se dijo, es una enfermedad clínicamente establecida o es una enfermedad clínicamente probable. En nuestro caso queda como clínicamente establecida. ¿Por qué? Porque el paciente no presentó ni criterios de exclusión, que serían características negativas, ni tampoco banderas rojas, y sí tenía criterios de apoyo. ¿Cuáles fueron los criterios de apoyo de este paciente? Tenía una muy buena respuesta a la levodopa, y además de eso tenía un temblor en reposo que fue desde el inicio de la presentación de la enfermedad. En el escenario 2 tenemos a una femenina de 24 años, escolaridad de bachiller. Sus antecedentes, antecedentes familiares, es el noveno producto de 2 hermanos, el resto de hermanos son sanos y no tiene antecedentes médicos contributorios. En la historia clínica, ella se nos presentó con una historia o una evolución de 2 años de haber iniciado un temblor cefálico. Fue evaluada en el primer nivel de atención y en ese momento el médico que la atendió se le iluminó y dijo, ok, esto puede ser un temblor esencial porque inició a nivel cefálico, entonces iniciemos propanolol. Se le inicia el propanolol, no hay evidencia de mejoría en el temblor y un año posterior progresa este temblor a miembros torácicos y miembros pélvicos. De igual manera se instaura un alentecimiento global de los movimientos y tiene el mismo tiempo de evolución que la madre nos refiere que empieza a notar una rotación interna del miembro pélvico derecho. En cuanto a síntomas no motores, se exploraron el estado del ánimo, la paciente presentaba apatía, labilidad emocional, también trastornos del sueño, ya vimos que un biomarcador preclínico es el RBD, ¿verdad? Sin embargo, en esta paciente no había trastorno del sueño REM, sino que había insomnio de inicio y trastornos gastrointestinales como estreñimiento. Al examen neurológico se hizo de igual manera la escala unificada para enfermedad de Parkinson. Vemos cómo tiene un temblor generalizado, incluso en el tronco, en los miembros pélvicos, en los miembros torácicos. Vemos, además del temblor, una disminución en la velocidad de los movimientos y que incluso en el miembro torácico derecho se podría pensar que está ágil el movimiento, pero lo que más se ve es una disminución en la amplitud, entonces cumple el criterio de bradicinesia. Podemos observar el miembro pélvico derecho, como les mencionaba, la mamá refería que tenía 1 año de evolución de haber notado esa rotación interna del pie. Esta paciente puntuó 51 para la escala unificada de enfermedad de Parkinson y entre otros hallazgos que no se ven en el video, tenía hipomimia facial, tenía temblor de la voz y rigidez. Es importante destacar que no es descabellado haber pensado en un inicio como un temblor esencial, porque un temblor en una enfermedad de Parkinson no va a iniciar como temblor cefálico. También si tiene un temblor en la voz y es de reciente inicio, tampoco no nos puede orientar de primera mano a una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, tenemos en cuanto a la fenomenología un temblor, la bradicinesia, la rigidez y la distonía del pie derecho. En este caso, pues integra, porque tiene bradicinesia, temblor y rigidez, como un síndrome rígido asinético, un parkinsonismo. Además dije que la paciente tenía 24 años de edad, se instaura en de inicio temprano, un early onset de enfermedad de Parkinson, y esta distonía del pie derecho nos puede orientar a un tipo de enfermedad de Parkinson de origen monogénico.
Hoy por hoy sabemos que tenemos una predisposición genética, puede haber una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, y dentro de las autosómicas recesivas, las que se ven más que todo en pacientes que inician de forma temprana con un cuadro de parkinsonismo y además de esto se agrega una distonía de un miembro pélvico, podría inferirse que puede ser una herencia autosómica recesiva, específicamente una mutación en el gen que codifica la parquina, que sería el PARC2. Obviamente necesitaríamos un panel genético para poder determinar esto, pero por clínica podemos inferir que la paciente podría orientarse a esta afiliación etiológica. Sería primaria monogénica. Se inicia el tratamiento con levodopa-carbidopa y evidentemente la paciente presenta una mejoría en sus signos cardinales, tanto temblor como rigidez y bradicinesia. Vemos hay una mejoría incluso del temblor generalizado, ya no hay un temblor continuo y persistente tanto en miembros pélvicos, torácicos ni en el tronco. Podemos observar una disminución, una mejoría en la velocidad del movimiento, tanto miembros torácicos, derecho e izquierdo, y miembros pélvicos. En el tercer escenario clínico que les traigo es un masculino de 35 años, su escolaridad es hasta tercer grado, dentro de sus antecedentes, 8 años, a los 8 años él tuvo un trauma cráneoencefálico severo y secundario a este trauma cráneoencefálico presenta hidrocefalia, se le coloca una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y además de eso se le agrega una epilepsia estructural. Se inicia el tratamiento de este paciente con carbamazepina 2 tabletas cada 8 horas, ácido valproico 2 tabletas cada 8 horas, fenitoína 1 cápsula cada 8 y además se le agrega un control en psiquiatría por esquizofrenia, a lo cual le administraban clozapina, decanoato y biperideno. Ya desde aquí podemos ir orientándonos este síndrome, cuál podría haber sido la causa del desarrollo de este síndrome. En la historia actual, ¿verdad?, este paciente se presentó a la consulta externa del Hospital Rosales y ahí la mamá nos mencionaba que tenía 2 años de haber iniciado un temblor bilateral y simétrico, tanto miembros torácicos como miembros pélvicos. Además notaba el enlentecimiento global de los movimientos y tenía 6 meses de incremento de las crisis epilépticas a pesar de que ingería sus fármacos anticrisis. Observamos en el video de la derecha cómo sí presenta un temblor, tanto miembros torácicos, miembros pélvicos, un temblor postural. De hecho, cuando baja la mano derecha, vemos un temblor en reposo en la mano derecha, en lo que él está haciendo una maniobra repetitiva que sería el golpeteo de los dedos, e incluso eso podría ser una distracción que contribuye a que se evoque más el temblor en reposo. Y también tenemos tanto temblor de acción como temblor postural y temblor de intención. Justo cuando intenta llegar al target, empieza el temblor antes de llegar al target, entonces ahí podemos catalogarlo como un temblor dentro del temblor de acción, tiene temblor postural, temblor de intención y tiene temblor en reposo. Este paciente puntuó 48 en la escala unificada para enfermedad de Parkinson y entonces en cuanto al primer paso de nuestro abordaje diagnóstico desde la clínica, tenemos una fenomenología de temblor más bradicinesia y este ejemplo lo traía a colación porque es un buen ejemplo para determinar que no es necesario que estén los tres, lo que sí es necesario es que el paciente esté bradicinético, puede estar bradicinético y con temblor o puede estar bradicinético y con rigidez. En cuanto a la afiliación sindrómica, pues un síndrome parkinsónico de inicio temprano, en este caso asociado de primera mano a el uso de fármacos o un parkinsonismo inducido por fármacos, en este caso tenía 2 fármacos que podía generar el parkinsonismo. El ácido valproico, que sí está identificado que puede generar parkinsonismo en los pacientes, y los neurolépticos, que es el primer fármaco a considerar. Luego se le da su tratamiento con levodopa-carbidopa y podemos observar una mejoría en la lentitud y en el temblor.
De hecho, puntuó 31 puntos y en el anterior había puntuado 48. Y eso sería todo lo que traía para ustedes.